Advertencia, este programa es irreal y grosero. Las historias y comentarios no siempre representan la vida real de los conductores. A veces usan la tuya para expresarse, por lo que sugerimos mejor no verlo. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Nosotros somos sus amigos de Huevos Revueltos y hoy nos encontramos aquí en el mejor lugar de Campeche, donde todos los campechanos quieren venir, Whisky Lucan Campeche. Sí, papá, estamos aquí para regalar 250 varos. Explícate la dinámica, Rey. Hermano, durante el programa que va a salir en vivo el día de hoy, van a salir 4 códigos como este que aparece en la pantalla. Y tienen que apuntarlos nada más para que al final del programa nos los envíe a través de un inbox con su número de teléfono y nosotros nos comunicamos con ustedes. Vamos a hacer una llamadita preguntándole sobre algo del programa, y si nos responde bien, les van a caer los 250 varos. Se lo pueden chingar con la Shun, se lo pueden echar con la esposa o con las dos. Es más, si vienen las dos, hermano, nos echas otra llamada y venimos a pagar. Se la pagamos. Ese ya macho alfa. Ese es macho Papá, alfa. y aparte de todo esto, la chela aquí Whisky Lucan está en $24.90. O sea que si tú nada más quieres tomar, te alcanza para 10 chelas, hermano. Oh, y si vienes en pareja, tengo 3 chelitos para ella, 3 chelitos para ti, cada quien 2 tostaditas ahí de camarón, y mira, relax, papá. Sale la cita, listo. Así que ya saben, amigos, nosotros somos Huevos Revueltos y les mandamos un saludo. Estamos aquí en Whisky Lucan Campeche. Pues muy buenas noches, mis queridos amigos, mis queridos huevitos. Bienvenidos a un capítulo más de su podcast favorito, Huevos Revueltos. Un capítulo más donde me encuentro en esta mesa con mi querido amigo, hermano Eduardo Pitoloco Limón. Buenas noches. Me da gusto saludarlos otra vez en estos temas tan chingones que avanzamos desde exorcistas amateurs, putos doctores que sacan chingaderas del culo. O sea, hacemos de todo aquí. Pero hoy vamos a tener un programa, hermano, que de verdad que me hubiesen avisado. A veces tenía yo con mi traje y mi corbata, coño, ¿eh? Dímelo. Pues tenemos un invitadazo el día de hoy también. Un invitado que nos va a platicar acerca de la historia reciente de Campeche. Pero sin abordar más del tema, vamos a presentar también a nuestro nuevo patrocinador, hermano. Oye, sí, a esos tacos están chingones, cabrón. Están chingones ahí frente al ecológico. ¿Cómo se llaman, hermano? Arciques, ya saben, si tienen antojo de una torta de pastor, unos taquitos, unos volcanes con aguacate. No sabes qué, hermano, la que pedimos un platón completo de varias carnes, que estaba, hermano. Oye, y también recordarles la dinámica que tenemos con Whisky Lucan. Recuerden que nos van a aparecer aquí unas palabras y mándenos al inbox. Y sin más preámbulos, vamos a dar inicio a este programa. Pues bueno, como les decía, el día de hoy tenemos un programa muy especial, un programa donde vamos a platicar acerca de la historia reciente de nuestro querido municipio, Campeche. Y el invitado del día de hoy, hermano, preséntalo. Es el fabuloso Don Martín Serrano, por favor. Muchas gracias por acompañarnos, Don Martín, y hacernos aquí. Es la primera vez que tenemos una persona decente en este programa. La verdad que hemos pasado de todo, desde exorcistas. Pues muchas gracias, porque mira, es importante siempre cuando hacen esos podcasts, que es una forma nueva de comunicación, de formato y de comunicación, que inviten a la gente mayor, porque nosotros, la gente mayor, tenemos la oportunidad aquí de contar muchas cosas, ¿no? Claro, la gente joven siempre tiene que decir algo, lo que está viviendo, lo que está sucediendo. Pero cuando tú invitas a una gente mayor, puedes tocar temas diferentes a lo que tocas normalmente, comúnmente. Claro. ¿Verdad? Como lo que estábamos platicando aquí antes de empezar de hecho, la verdad que yo quisiera arrancar ya porque la verdad que estaba entretenidísimo platicando con don Martín, por ejemplo, de los personajes de Campeche. Yo tengo unas 2, 3 preguntas que le quiero hacer, porque seguramente ya usted, que tiene 60 años, don Martín, nació en el 1964, 63. Entonces, por ejemplo, quisiera que me contara, por ejemplo, de Francis, este famoso Francis. ¿Qué sabe usted de Francis? ¿Cómo nace? Yo Francis lo conocí cuando ya era una estrella. Una estrella. Él vivía en el barrio de San Francisco, después se fue a vivir por el Carmelo, pero él vivía en el barrio de San Francisco, casi al lado del Circo Teatro Renacimiento. Y yo no lo conocía ya, yo lo conocí cuando ya era una estrella, cuando él ya había triunfado en el Teatro Blanquita, cuando él ya hacía giras cuando por ya toda era la Francis, República ¿no? Mexicana. Eso le iba a preguntar, Francis es la estrella, ¿no? Porque la verdad que a mí no me tocó vivirlo. No, pero ustedes son muy jóvenes. Cuando él viene a Campeche, ya viene como una estrella y viene con una producción enorme y llegaba al centro de convenciones.
Wow. Bueno, es que mira, las provincias como las nuestras, que ya no quedan muchas, gracias a Dios, se practica la doble moral como un deporte extremo. Claro. Entonces, cuando Francis vivía acá, pues no pasaba de ser un gay como cualquier otro. Con todo el talento que tenía, un hombre, una persona con una gran educación, un refinamiento. Él diseñaba y bordaba y hacía sus creaciones, ¿no? Pero no dejaba de ser uno más. Y no todo el mundo le gustaba, ni todo el mundo. Porque mira, yo te estoy hablando de 1976, 77, ¿no? Y vivíamos en una ciudad tan llena de prejuicios y de complejos como se vive hoy. Nada más que hoy la gente siempre quiere parecer políticamente correcta. Claro. Y entonces, entonces nos sonríen a todos y somos muy agradables a todos. Hipócritas le Pero llaman. ese de dientes para afuera. Políticamente correctos. Entonces, de dientes para afuera. Muy correcto. ¿no? Sí, porque somos así, de repente somos muy moralistas por dentro, satanistas. Pero de pronto así se va la persona y cierra tu puerta, está con llave y se no vaya a entrar. Claro. Y cuando él regresa, pues regresa como una estrella, regresa demostrando que se podía hacer las cosas bien dentro de una ciudad que no le daba las herramientas para hacerlo, pero que tenía a su favor un enorme talento y un deseo incansable de aprender. Entonces, cuando él llega a la Ciudad de México, que no le va muy bien en las primeras temporadas, ¿no? Y que gracias a que Mitzi le da la mano. Mitzi fue un diseñador muy importante de los años 70 y de los 80, incluso diseñaba para María Félix. Bueno, tomando en cuenta que María Félix la vestía Balenciaga, Christian Dior, pues entonces también la vestía Mitzi en los 80. Cuando hace el programa María Félix con Verónica Castro, todo lo que tiene puesto es de Mitzi, ¿no? Así que le da la mano y entonces una vez que él tiene un apoyo empieza a crecer. Yo recuerdo haber visto a Francis por primera vez, su nombre, en una película con Sasha Montenegro. Dentro del grupo de baile del cabaret donde trabajaba Sasha Montenegro, ahí aparecía Francis y en los créditos decía que diseño de vestuario Francis. Para mí y para mucha gente era el orgullo. Carajo, Francis. Francis Campechano. Sí, Francis Campechano. Mi vecino, Francis. Claro, mire. Mi gran amigo, Francis. Queridísimo. Bueno. Aprovechando este tema que estás tocando, que yo siempre me he dado cuenta, ¿no? Que Campeche, y no es por no sé, vamos a decirlo así, por hablar mal de los campechanos, ¿no? En Campeche son muy... como usted dijo, políticamente correctos, al decir... y doble moral. Doble moralistas. Por ejemplo, hay gente que se besa con sus cuates y luego, los sataniza luego. Claro, pero no, volviendo al tema. Borracho. Volviendo al tema. Es que borrachos no valen. No cuenta. Pero le repito, el tema del campechano. Para los campechanos, un campechano aquí en la ciudad, pues es un campechano más, como usted dice. Pero apenas salimos a lo que viene siendo el centro de la República y triunfamos, ahora sí vamos a reconocer al campechano que salió. Lo que tú me estás diciendo es una gran verdad. Aquí es muy difícil ser profeta en su tierra. Ser profeta en nuestra tierra es muy difícil, porque todos debemos de estar a la misma altura de los demás. En el momento en que tú creces 10 centímetros, ¿dónde vas? Como el baile de los cangrejos, ¿no? ¿Dónde vas? Abajo. Entonces, cuando Francis llega ya con una gran producción y con un gran nombre. Claro. Ya había sido estrella del Teatro Blanquita muchos años. Y yo recuerdo que doña Zula, su mamá, me ubica, va a mi casa y me regala un par de boletos y yo la voy a ver. Yo muy emocionado, porque cuando yo llego al centro de convenciones y veo la escenografía, yo dije, esto en mi vida lo he visto. ¿En qué año fue eso? Eso en los 90s. En los 90s. Y era un escenario montado. Una escenografía espectacular. Y entonces, cuando comienza la variedad, porque era una variedad, era como un teatro de revista que hacía él, y empiezan a salir todos los bailarines, que eran espectaculares los muchachos, y las travestis eran impactantes cuando salían y hacían el opening y todo, y después salía él. Entonces él hacía un monólogo mientras se cambiaban para presentar a la primera estrella. En ese monólogo
me recordaba mucho lo que hacía Cholo. Cholo también salía y hacía un monólogo. Y por ejemplo, Cholo venía a Campeche, debutaba el 15 de septiembre, venía desde el día 12. Y entonces se iba a los cafés y entonces se nutría de lo que sucedía en nuestra ciudad y cuando llegaba al escenario le daba forma. Eso es lo que hacía Francis, ¿no? Pero como él vivía acá, él conocía a todo el mundo. Sí, ya sabía, ¿no?, la historia aquí. Se sabía la historia y todo. Y entonces salía así un monólogo muy simpático, muy picante. Porque fíjate que yo siempre he dicho una cosa, que no es lo que dices, es cómo lo dices. Es correcto. Yo no sé si esto tenga que ver con lo que... Te voy a poner un ejemplo. Yo adoro a la Chacala. Yo adoro a la Chacala. Me divierte mucho porque tiene un manejo de los borrachos. Les dice hasta de lo que se van a morir. Pero el asunto es cómo lo dices. Claro. Sí, entonces pasaba con Francis eso. Era mordaz, era sarcástico, pero te movía la risa. Y entonces cuando ya consideraban, no, se volteó y decía, ya está listo. O sea, viene con ustedes, Paulina Rubio. Y salía Paulina Rubio de verdad. Y salía Lucerito. Y tú dices, ¿cómo lograban esa perfección para parecerse al artista? Y de pronto salía Chayanne. Y tú dices, pues sí se parece a Chayanne, ¿no? Entonces, barato el boleto. Y era ningún barato. Ningún barato. Una producción así no puede ser barata. No, me refiero a que barato el boleto por todos los artistas que uno veía, ¿no? Que estaban Paulina, Chayanne. No. Y entonces de pronto, pero además él sabía muy bien qué tipo de provincia éramos. Entonces de pronto, en los números en donde el artista requería de un ballet o de bailarines, entonces sacaba a los bailarines. Pero cuando los bailarines se volteaban, entonces tenían las nalgas de fuera, ¿no? O sea, el vestuario justificaba eso. Y entonces tú veías un público petrificado, porque eso no se veía en la ciudad. Por su moral. Aquí en la ciudad jamás había llegado un stripper. Y como Mérida, como siempre, nos llevaban años luz, ¿no? Eso ya sabía, ya era algo común. Pero acá no. Entonces, era un éxito tremendo, tremendísimo. Tremendo, Francis. Y después, fue ícono en esos tiempos. Y después, ¿Martín? Era un ícono, por supuesto que sí. Y después, al otro día, nos invitaba a comer a su casa que tenía en el Carmelo. Era una casa muy bonita, muy moderna de los años 60. Y el patio era enorme con una alberca y tenía un pabellón francés. Y en el pabellón francés hacía la comida. Su mecha. En Carmelo. En el Carmelo. Entonces, yo lo disfruté mucho. Yo conversé mucho cuando él estuvo acá. Yo creo que las cosas por algo pasan, ¿no? Siempre lo que pasa, creo que es lo mejor que puede suceder, ¿no? Fíjate, en una ocasión que regresó, le invitaron al corte inaugural de una cancha. No sé en qué unidad habitacional, pero ella dijo que sí. Y me invitó. Y entonces estaba el presidente municipal, el conjunto, empezó a tocar el conjunto. Ella y yo abrimos el baile, salimos. Y recuerdo que cuando la tomé para bailar, le sentí las costillas y su brazo era delgadito. Y yo le decía, ¿pero por qué estás tan delgada? Me dijo, porque es así como se luce lo que yo tengo puesto en el escenario. Por todo lo claro, que llevaba para que no se viera. No, entonces ¿no? Si se ponía todas las plumas, entonces se veía gorda. Entonces tenía que estar muy delgada, claro, para que entonces el vestuario luciera extraordinariamente. Pero al final algo sucede y la empresa quiebra. Y entonces viene la última vez aquí al Cine Estelar. Al Cine Estelar viene la trae Enrique Rosado como empresario, y conversé con ella y todo, y recuerdo que había poca gente. Me dolió mucho porque dije, ¿qué fue lo que pasó acá? ¿No? Entonces ya no traía show, ella venía, hacía sus monólogos y todo, con una chispa tremenda y con una capacidad de una agilidad mental que yo nada más se lo he visto a Carmen Salinas. Cuando se hacía el Festival de Pesime en Campeche, que se traían los estrenos del cine mexicano, después de que se proyectaba la película, salían los artistas que trabajaban en la película. Y en una de esas películas había trabajado Carmen Salinas y venía Carmen Salinas actuando. Y la acompañaba el Combo Suriano. ¿Qué te pasa? El Combo Suriano. Y entonces tenía un biombo. Entonces terminaba de imitar a alguien y se metía al biombo y en minutos
salía de Irma Serrano, ¿no? Y entonces adelante de ella le ponían un tigre de peluche, porque ella se burlaba de Irma, porque habían tenido un problema muchos años atrás, entonces se burlaba de Irma, decía, yo no sé qué puede tener esta señora en la cabeza que siempre tiene una mosca, decía. Y la gente le decía cosas y ella le respondía a la gente, se robaba el show. Entonces, así era Francis, tenía una agilidad mental extraordinaria, una capacidad para improvisar chistes y bueno. Y después de acá se van a Ciudad del Carmen y ahí revienta el teatro. El teatro estaba a reventar para ver a Francis, pero ya como comediante. Algo pasó. Ella no me lo supo explicar. Me dijo, pues estamos puebleando, necesitamos dinero, estamos puebleando. Yo me entero por la televisión que ella muere y yo le hablo a su mamá. Su mamá había llegado como 2 días antes o 3 días antes al hospital y me cuenta doña Zula que ella estaba que ella le decía siempre, no debes de renegar de Dios. Si yo me voy antes, sale al pasillo a orar con su veladora encendida y en ese momento viene el aire y le apaga la veladora. Híjole. Sale el enfermero y le dice, murió. Oye, qué impactante. Qué impactante, ¿no? Y me toca oír una entrevista de doña Zula en donde decía que Francis, estando en el Jardín de Niños Florinda Batista, pues presentan el fin de curso y sale a bailar. Y una tarde se le presenta a la maestra y a la directora a decirle que había que hacer algo con el niño y que el niño ya no podía seguir en el jardín de niños porque los papás habían observado que era demasiado femenino y que no podía ser una buena influencia para sus hijos. Y ella le dice, bueno, dice doña Zula, pues me regresa mi hijo. Usted no tiene por qué decirme que lo que está haciendo es malo. Yo así lo quiero. Y en mi casa se queda. Qué padre. No, qué padre, porque en ese entonces la mentalidad era diferente, ¿no? Éramos más retrógrados que hoy. Sí, claro, por supuesto. Éramos más retrógrados. Mira, pasabas caminando por la calle, por ejemplo, y pasaba, creo que ya no sé cómo ahora, pero antes por los barrios pasaba el camión, el transporte urbano, ¿no? Uh-huh. Y entonces cualquiera se sentía con derecho sobre ti. Y entonces abrían las ventanillas, porque ya sabes que aquí vivimos en un calor de 40 grados, ¿no? Y entonces cualquiera sacaba la cabeza por la ventana y decía, ¡puto! Y tú te lo tragabas. Y decía, para mí no fue. Y sigues caminando. Ay, te hablan. Pero qué padre historia de Francis, porque yo siempre he escuchado de Francis como el personaje. Nunca, que usted me regala ahorita esta anécdota de la parte humana de Francis, porque siempre he escuchado de Francis el éxito Francis, el glamour de Francis, ¿no? Eso es lo que yo tenía, por eso quería que me platicara usted. Yo le hablé a doña Zula en ese momento, cuando lo vi en la televisión, que me impactó tremendamente, y yo le dije, doña Zula, yo aquí estoy en el penthouse, me dijo. Doña Zula, no se deshaga de los premios que tiene, no se deshaga de sus libros, de los discos de Francis, porque todo eso es lo que lo formó. Claro. Es historia. Habría que hacer un museo, ¿no? Yo creo que es lo vendieron todo. ¿En serio? Híjole. Lo vendieron todo. Me dolió mucho. Qué muchísimo. Qué triste. Porque mira, este es el destino de los que guardamos muchas cosas, como yo, por ejemplo, ¿no? Yo sé que el destino de todo esto es que cuando yo muera, se va a ir a la basura. Un día yo recuerdo que me iba yo a cambiar de casa y tenía yo 100 discos que quería yo donar y le hablé a una radio. Y entonces me dijo la directora, oye, Martín, con muchísimo gusto, pero no tengo dónde ponerlos, sino con mucho gusto. Entonces estoy hablando de discos que tenían 50, 60 años de antigüedad. Y entonces yo sé que cuando me muera, todo se va a ir a la basura, porque no hay a dónde dejar las cosas. Yo tengo una colección bastante grande de discos, LPs, desde los de 78 revoluciones. ¿Tú sabes por qué dicen la gente, grabé un álbum nuevo? ¿Por qué? Porque, por ejemplo,
Cuando se empezaron a grabar los discos, venían en un formato de pasta, que eran gruesos. Sí, los grandes. No. Eran de pasta y gruesos. Y eran de 78 revoluciones por minuto. Ni eran chicos, ni eran grandes, eran medianos. Ah, ok. Y muy frágiles. Muy frágiles. Hacía así, y se rompía el disco. Entonces, si por ejemplo juntabas, quiero 4 discos de ¿qué será? De Pedro Infante, ¿no? O 6 discos de Pedro Infante. Te los vendían en un álbum como de fotografías. Entonces lo abrías y habían los sobres para meter los discos. Entonces eso hacía un álbum. Y entonces para la industria del disco, este es un álbum. Y se quedó con los años y decías, voy a grabar mi primer álbum. Pero no estás grabando un primer álbum, estás grabando un primer disco. Pero se quedó en el calor, en el vocabulario de los disqueros, de la gente que se dedicaba al disco, en la palabra álbum. Pero viene de eso, ¿no? Mira. Oye, bien chingona, yo no sabía eso. Yo quiero preguntarle sobre otro personaje, ya que estamos aquí hablando. La corcholata. ¿Quién es la corcholata? La corcholata era un personaje del mercado, un personaje trágico. A mí me del tocó, mercado. ¿En serio? Era una mujer que, bueno, tenía un grave problema con el alcoholismo. Y la gente, mira, los seres humanos somos crueles. Y los niños más. Sí, porque los humanos sabemos que estamos haciendo un acto cruel. Pero los niños lo practican sin saber, ¿no? Por eso a los niños hay que educarlos. Hay que educarlos. Porque en la escuela reciben conocimientos académicos. Los educas en tu casa. Los maestros no tienen por qué educarte, ¿no? Ni la televisión. Decía ni el celular ahora. Decía el señor Azcárraga, la televisión es para entretener, que se eduquen en su casa. El tigre. El tigre Azcárraga, ¿no? Bueno, entonces, la gente se aprovechaba de eso, ¿no? Y que baila la corcholata, pero ¿por qué no le dijeron, oye, traigo esto para que comas? Aquí tienes 50 pesos, no salgas a la calle. No te expongas. Ella. Porque nadie lo hizo. Se maquillaba exageradamente. Claro, debe tener un problema mental y el alcohol y todo. Pero ¿por qué no hacemos eso? Porque nos interesa más nuestro divertimento. Sí, claro, divertirnos. Claro. Eso es todo. Es el ser humano. El ser humano es así de por sí, ¿no? Es Es un ser. Es crueldad pura. Es crueldad pura. Es crueldad pura. Es correcto. Mira, es más fácil que la gente te invite a tomar una cerveza a que te invite a comer. Hace poco, que no me gusta mucho decirlo porque las cosas hay que hacerlo, lo que haga tu mano izquierda no sepa tu derecha. Hace poco con una amiga y varios otros amigos que cooperaron con nosotros, pues llevamos 80 platos de comida y nos pusimos ahí en la escarpa del ¿cómo se llama? Del hospital de especialidades. Ah, ok. Entonces, pues yo le dije al guardia, si sabes de alguien allá adentro que no tenga para comer. Hay tanta gente que viene de los pueblos trayendo a su enfermo y con la bendición de Dios, a ver qué hacemos. Y es una satisfacción enorme poder llevarle comida decente, comida a la gente. Saber que esa noche va a cenar bien y que le puedo regalar un refresco. Pero cada día nos importa menos lo que le pase a los demás. Somos más nos egoístas, importan ¿no? Nosotros. Vivimos ya en una situación en la que ni siquiera sabemos quién vive al lado de nuestra casa. Ni nos importa. Yo crecí en una generación en la que mi mamá me decía, llévale esta ollita de comida a la vecina para que pruebe el potaje que hicimos. Qué bueno que abordas este tema porque... Y entonces venía otra vecina, dile a tu mamá que le traiga un pedazo de pan de nata que hice en la tarde, a ver qué les parece. Claro. Y así éramos los vecinos. Que te desmayaste, que tenías un ataque de no sé qué. Y entonces venía un vecino con algodón, otros traían alcohol, otros traían alcohol alcanforado, otros traían al médico. Y se llenaba tu casa de gente que te fue a ayudar. Sí. Bueno, don Martín, y en esa época que usted me cuenta, quiero que nos platique bien cómo era Campeche en la época. Usted era niño, que era cuando yo era niño, en los 70s, ¿no? Cuando yo era niño, te voy a hablar cuando yo tenía 7 años. 7 años. Que tengo más claro el panorama. Éramos una ciudad, una provincia pequeñita de 5 barrios. 5 barrios. ¿Cuáles eran, don Martín? Pues estamos hablando de San Francisco,
Guadalupe, San Román, Santana y Santa Lucía. Hay un libro por allá que ojalá que yo se los pueda compartir un día. Por favor. De un libro, un poemario que escribe don Carlos MacGregor Jacinti que se llama Romance de 5 estrellas. Es un poemario precioso y a cada barrio le hace un poema. Es alusivo a esos 5 barrios, por eso las 5 estrellas. Romance de 5 estrellas. Romance de 5 estrellas. No, yo te decía que qué bueno que tocabas el tema porque hoy estamos como que en la división de generaciones, que hace rato me comentabas que te tocó ver el crecimiento de la ciudad. Me comentaba soy una persona, como muchas que nacieron en el año que yo nací, que pasamos por un proceso de transición de todo. Que cómo era la ciudad, pues era una ciudad que se regía por el centro, que después llamamos centro histórico. Oye, don Martín, ¿y las murallas así como están, así siempre estuvieron o en un momento estuvieron completas o algo así? Sí estuvieron completas, pero eso lo tiraron en los años 30. En los años 30 lo tiraron. Lo tiraron, Chingues. que para que entrara el aire, hágame el favor. Entonces, la brutalidad es de los políticos de toda la época, ¿no? Entonces tiraron eso. Y éramos 5 barrios y todo se regía en el centro. Si tú querías ir a comprarte un par de zapatos, tenías que ir al centro. Pero no vayas a ir al centro así como vas ahora que ni te bañas, no. Había que bañarse, te ponías tu pantalón planchado, tu camisa planchada, tu zapatito, tu calcetín y te ibas al centro a comprar. Ya en 80s, ya te ibas al centro de short, de bermuda. Ya era permitido. Ya. Es que nunca se prohibió. Eran códigos de etiqueta. Claro. Entonces, ibas a comprar al centro todo. Habían sitios emblemáticos como la Navidad, que ahora venden ropa, creo que de los morelianos, de esos que es. ¿Pero qué Navidad? La Navidad era una tienda departamental de don Emilio Aguirre. Y entonces ahí te vendían útiles escolares, libros de texto, te vendían porcelanas, perfumes de importación, y te vendían todos los artículos que te puedes imaginar para la Navidad. Uh-huh. Y se llamaba La Navidad de don Emilio Aguirre. Pero la tienda departamental más importante que había en la ciudad se llamaba Almacenes Kimberley. De don Leovigildo. ¿Dónde estaba ese almacén? Donde ahora es Amodatela. Ya miro en el centro. Sí, en los portales. Allá. Entonces, era una tienda enorme para la época. Entonces, tú entrabas, de este lado estaba la caja registradora y de este lado estaba el departamento donde vendían discos. Y así, al frente, de este lado estaban todo lo que eran radios, radioconsolas, lámparas de techo de cristal cortado. O sea, era una tienda departamental. Era una tienda ahorita, departamental. Pero en los 70s. Sí, pero esa tienda, pero Kimberley viene ya de mediados de los 50s. ¿Y desde los 50 estaba aquí? No. Sí, desde los 50. Claro, de mediados de los 50s. En la tienda. No, mi vida. ¿No? Si este es un sistema capitalista, ¿qué te van a regalar juguetes? Vendían grandes juguetes. Otro lugar que vendía juguetes, pero que no se dedicaba a eso, era la Casa Castelloto. La Casa Castelloto era una mercería enorme, pero para diciembre y enero y febrero vendían juguetes. La tienda más importante que había en Campeche era Almacenes Kimberley. Y luego venía la de Navidad. Y venía la Navidad y la de Charles y Laredo. Charles fue un empresario sensacional, un hombre queridísimo, un tipo muy culto, con un gran refinamiento. Y entonces él vendía ropa. Pero su almacén no vayas a pensar que era muy elegante. No. Era como un cajón grande, ancho. Y estaban colgadas las camisas de moda, las marcas de moda. Mariscal, Aldo, Puritan, todo lo que se vendía en esa época, ¿no? Y ropa para dama y para niñas. Entonces, recuerdo que su caja donde él estaba pegadita así como para la calle, ¿no? Así que veía... Sí, guaguachando. Y conversaba con todo el mundo. Y fueron de los primeros que cuando te compraban, vamos a suponer que cumpliste años, yo te voy a comprar un adorno, un regalo, ¿no? Entonces, él hacía sus placas de madera forradas con terciopelo y una etiqueta dorada que decía Charles, Almacenes Charles y Laredo. Te ponían el objeto en medio y
le ponían el plástico, lo plastilizaban. Entonces, cuando tú recibías un regalo y decía Charles y Laredo, madre mía, caro, por supuesto. Querías comprarte las lámparas para tu casa, Eso le iba a que decir. ya no se usan. Lamentablemente ya no se usan. ¿Pero qué lámparas? Lámparas de techo de cristal cortado. Ah, ya. Ahí Que, las compraban. que ahorita también Claro. te cuesta un chingo de lana, Pero ¿no? mucho deben más ser. porque ya no Sí. existen. Ya no existe. Y entonces comprabas eso y era carísimo Oiga, don Martín, entonces la gente de lana iba a comprar en Kimberley. en Kimberley. Y además en abonos, ¿eh? Ah, aparte en Abón. Por favor, si este es un pueblo que vive de quincenas. Sí, hasta la fecha. ¿Cómo quieres que te vendan? No. Tú ibas y decías, quiero una radioconsola estereofónica del tamaño de esta, debe ser así larga, ¿no? Ajá. La La más chingona en ese momento. Sí. 6 bocinas en total. Papá. Tocadisco automático, ¿eh? Y entonces te decían, pues cuesta 3,500 pesos. Y tienes 24 meses para pagar. Más 2 años. Mira, ¿cuándo se Y sin fiador. usaba el- Ah, la palabra. Era tu palabra. La Pero importancia aparte, de ¿dónde tu iba a palabra. correr? Pues ya todos sabían dónde vivía No uno. importa. ¿no? Hay gente que no te paga. Había Sí, gente sí. que le iban a recoger el artículo porque entonces no de pagar. Pero era importante tu palabra. Pues sí, claro. Y además, como éramos un lugar de 5 barrios, la gente que Se podía conocían comprar, pues sabías quién era y si era de fiar o no era de fiar, ¿no? Hoy es muy difícil que tú conozcas a tu vecino, es muy difícil que conozcas, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Entrabas a la escuela, primer año de secundaria, por ejemplo, ¿no? Y llegabas a tu casa y te decía tu mamá, ¿y quiénes son tus profesores? Pues mira, mi profesor de matemáticas se llama Joaquín Ortiz Pérez. Mi mamá decía, claro, su papá trabaja en correos. Claro que sí. Y su abuelita vendía cazón en el mercado. A su madre. Sí los conozco, son re buena gente. Así era la vida. Así era. Oiga, Así era la vida. don Martín, y habían familias emblemáticas en esa época. De las que tenían lana, Sí, cómo no. Familias Véndeme emblemáticas de dinero, de trabajo. Ah, pues ándale, De exactamente. trabajo. No políticos ricos nuevos. No. Hablo de la Gente que había trabajado. Bueno, para empezar, la familia Selen. Donde está el restaurante Nona Mía, Ajá. era la casa de doña Gladys Ferrer, de Selen. Era la casa más importante que había en Campeche. Los pisos eran de mármol y las cortinas eran de techo a piso. Y eran cortinas, eran ventanales enormes. Era una casa de desniveles, elegantísima. Cuando te decían, voy al baño de alberca, es lo mismo casa de los Selen. Dios mío. No cualquiera sí. invitaban. Ah, sí, en serio. Claro, por supuesto. O el dueño. Hoy me o baño el con, Diñe. hoy me baño con el estropajo. Voy a ir a bañarme. Saco mi nórdico hoy. Y además ibas, por ejemplo, la familia, los dueños del Kimberley o Sí, los que dueños de tenían Kimberley los Cruise, que ¿no? tenían flota de barcos camaroneros, por ejemplo. claro. Entonces era la gente pudiente. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando mis compañeros de la escuela, su papá era camaronero o trabajaba de camaronero. Porque el chamaco traía la esclava de oro con su cocodrilo y a manera de ojos 2 esmeraldas. Que eso ahora nada más lo tienen los narcos. Pues como eran ricos nuevos los camaroneros, Ajá. pues hacían ostentación de esa riqueza, como en su momento también lo hicieron los chicleros. En su momento. Y aquí hubo, los chicleros, ¿no? Eran ahí de Camino Real. Pero la industria del chicle se administraba desde acá. Aquí era el Como don Rodolfo López, por ejemplo, que fue dueño del Hotel López. Originalmente era un empresario chiclero. Entonces los chicleros tenían su familia acá. ¿Y el palo de tinte cómo? ¿El palo de tinte sí fue de Carmen por allá? ¿O llegó también a administrarse por acá? Se administraba acá. Aquí también. Había los de lana de palo de Ah, tinte. Pero por supuesto, a mí ya no me tocó el palo de tinta, pero sí me tocó la época de los barcos camaroneros. Entonces, la gente, había una industria enorme y se ganaba mucho dinero. Se ganaba mucho dinero y entonces la gente se hacía unas casonas y los hijos y se acaban. Mira, la gente que tenían nexos con el chicle, por ejemplo, que tu esposo era chiclero, es que de pronto que te tenían que reparar los dientes. Esto es en serio, ¿eh? Era un modo de... Te daba un estatus social dentro de ese grupo, ¿no? Que te van a recomponer los dientes. Dentro de todo Campeche, Dentro del grupo donde vivías. Ah, ok. El barrio donde uno vivía, ¿no?
te mandaban a hacer los dientes de oro. Ah, sí, claro. Me ha tocado. Te forraban, te quitaban toda la picadura y te forraban el diente de oro. Claro, llegabas a los 120 años y tus dientes estaban impecables de oro. Hoy ya no se ve bien. Hoy es algo que ya no se ve es estético. Y habrán enterrado a alguien con todos los dentaduras. Pero por supuesto que sí. Hay que ir al de San Francisco ahí con el detector de metales. No, a ver cuánto ya eran usos y costumbres que dejaron de existir. Don Martín, vamos a hacer una pausa para presentar lo que tenemos, una chulada que nos están mandando nuestros amigos de Arciques. Miren, unos nachos. Nacho de pastor, hermano, mira. Sí, no, te estoy todo lo que venden allá. De entrada es bien servido y bien sabroso. Mira, que hoy vamos a estar de mantener porque don Martín nos está... Come un poco, por favor, para que vean. Fíjate para que nos vean que no te dé miedo. Te digo, es la primera vez que tenemos una persona respetable, culta. Muchas gracias, muy amables. De verdad que hace un momento también platicaba usted que trabajó en radio, ¿no? Yo empecé trabajando en radio. No trabajando. Yo en la radio nunca he trabajado. Yo he colaborado. Ah, ok. Yo colaboraba en Radio Casa de Cultura, que estaba en un segundo piso que tenía el Instituto de Cultura. Al fondo había una escalera de cemento que te llevaba a un segundo piso y ahí estaba la radio. La radio eran 3 piezas, nada más. Y eran años en que esas cosas no le importaban mucho a nadie, ¿no? Y siempre tenían problemas con que no llegara la lluvia. Porque cuando llovía había que empezar a poner baldes y... La coladera eso. Era terrible eso, ¿no? Y entonces, pero pues se trabajaba con lo que se tenía. Y era una radio cultural muy popular. Se perdió la concesión. Fíjese que lo que me llamaba la atención es que me decía que ahí contaban las radionovelas. Me decía que de Lorca ahí contaba. ¿Y de qué otros personajes ahí? Bueno, es que se hacía una radio cultural. Entonces, por ejemplo... A mí me tocó hacer Jacinto y las mariposas. Y me tocó hacer, por ejemplo, bueno, yo era uno de los personajes, ¿no? O hacer personajes de los cuentos infantiles, porque eso pegaba mucho. Yo creo que ningún niño ahora escucha un cuento infantil. Si le pones un cuento infantil, te lo tira en la cara. Pero era algo muy común, porque veníamos de la tradición que habíamos recibido de Enrique Alonso Cachirulo. Cachirulo, sí. Y porque en la radio las narraciones eran muy populares, que iban desde los programas en vivo, pasabas por las radionovelas. Yo no creo en los hombres, El derecho de nacer, Melania la Roja, La maldición de la blonda. Pero imagínate, ¿no? qué complicado. Y los efectos, sí era que los hacían así con... Claro. Con todo, ¿no? Claro. A mí cuando me tocaron los efectos ya venían grabados. En cintas de varias pulgadas de carrete, ya venían grabados. Pero la radio como la XCW, por ejemplo, era la máster de todas. Ellos se sabían todo, ¿no? Entonces, las narraciones eran muy populares. Entonces, la gente se sentaba a escuchar la narración. Hoy, ¿de qué vas a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar acerca de el Chivo Brujo. Wow. Pero vamos a hacer un contexto. Esto lo hacían porque no había una tele como tal en... No. Lo que pasa que era una programación que surtía efecto. No, la televisión ya estaba. Ya existía. Ya, pero niño. La televisión a México llegó en 60, en 1950. En México. En los altos de la Lotería Nacional de México, allá se hizo el primer estudio de televisión. Entonces, a Campeche... La televisión, como nosotros siempre hemos estado retrasados en cualquier cosa que te puedas imaginar. Sí, por eso le comentaba. Bueno, pero eso lo tiene la gente de la lana. A eso voy. Los dueños de Kimberly, los dueños de... No. Pero aquí lo que podemos hablar es quiénes son los que podían comprar. Claro. Esa es otra cosa. Sí. Entonces, en el 68, la televisión se masifica en Campeche, empieza a venderse más. ¿Por qué? Porque llegaba las Olimpiadas a México. Y todos queríamos ver las Olimpiadas. Mi papá compró la televisión en Kimberley, 20 pulgadas. En el 68. No, 68. 20 pulgadas. O sea, lo máximo. O sea, eran las que parecían cine, ¿no? Las grandotas. No. Puta, 20 pulgadas, se comió gordo. Una cosa de madre, ¿sí? Claro. Como la que te comes. Así pero tenía un mueble de madera que la hacía impactante. Y los botones, ¿no? Ya. Pero nadie te contaba un secreto.
que para que tú puedas ver la imagen, te vendían una antena aérea. Okay, ¿Las llegaron a ver algún día? Sí, yo tuve antena aérea. Entonces, esa antena aérea debería de medir allá en tu azotea no menos de 3 metros de alto. Porque no teníamos repetidor en Campeche de televisión. Entonces captábamos la señal que mandaba la repetidora de Mérida. Y para que eso sucediera, 3 metros mi papá arriba. mandó O sea, hacer de una piso antena. o de techo, No, de 3 techo, metros. hasta 3 arriba, metros todavía. 3 metros o 4. Con Entonces, razón, de repente había unos un tubo. palotes. Entonces había un tubo y mi papá lo movía. Nos sentábamos todos en la sala. O sea, ya se ve, pero no se oye. O ya se oye, pero no se ve. Entonces, cuando mi papá lograba la coordenada exacta, ya. Entonces, un televisor te costaba 2,500, 3,000 pesos, un Qué bonito, televisor. qué bonito. Pero además, o sea, ese era lo máximo que una había. computadora ahorita casi. O sea, Sí, una es computadora. lo que había. No había modo de compararlo con otra cosa porque es lo único que había. Y además se regalaban una mesa de caoba. Sí son Para- grandototas. Sí. Son unos Es que el cuadrados, mueble era muy madre. grande. Pero la El mueble pantalla era de pequeña. El mueble era muy grande. Entonces, la televisión empezó a venderse más cuando se sabía que iba a llegar a las Olimpiadas. Entonces, queríamos ver las Olimpiadas en México. Claro. Y el segundo golpe de popularidad es porque en 69 el hombre llegó a la luna Sí, y cómo se no. televisó. Bueno. Y entonces queríamos escuchar las narraciones que hacía desde Cabo Cañaveral Jacobo Zabludovsky y don Pedro Ferriz. Mira. Como le Imagínate. sacaban su canción a Jacobo, ¿no? Que no está bobo Jacobo. Ah, Bueno, pues entonces queríamos escuchar eso. Entonces la televisión empezó a masificarse. Y como se vendía en abonos, pues era más fácil, Accesible. era más accesible. Amueblar tu casa, va. Mira. Desde el comedor, la cocina. Acuérdate que se vendía línea blanca. ¿Ustedes saben qué es la línea blanca? No. Digo, sabemos que es lo que los muebles, lavadoras, estufas. Pero ¿sabes por qué se llama refrigerador. no línea sé por blanca? qué se llama línea blanca, ¿no? Porque todo venía en color blanco. Todo era blanco en ese. Todo. Entonces por eso se llamaba línea blanca. Mm. Y lo que no venía de color blanco venía en metal, como la licuadora. Ah, sí, es verdad. Era un tipo de blanco, de metal. Entonces, Sin por, color, eso, ¿no? O sea, por eso todo era línea blanca. Claro. Así se llamaba. O sea, uno se casaba y ibas a Kimberly, dale, papá. Te ibas a cualquier mueblería de acuerdo a tu presupuesto. Claro. Entonces podías ir a Casa Juanes, que ya nadie se acuerda de Casa Juanes, No, pero Casa Juanes por muchísimos años amuebló tu casa. Ahí comprabas la sala, comprabas el comedor, te comprabas el refrigerador y después te comprabas la estufa. Una gran estufa de 4 quemadores y horno. de 4 quemadores y 4 quemadores y horno con iluminación adentro para ver cómo... El foco. O sea, eran... Te puede parecer ridículo, pero era lo máximo Sí, en era lo tecnología. Era lo máximo en tecnología. ¿Y cómo lo podías hacer? Gracias a las mueblerías, como la mueblería campechana, la mueblería de Casa Juanes y todos los demás. De hecho, creo que todavía existe el logotipo de Casa Juanes, es la que está en el centro, en la calle Y 16. antes de asomar al parque. Claro. Sí, era una tienda. Una tienda No muy existe. importante por muchísimos años. Es que tú eres Yo de creo, Liverpool para Cali. yo creo que cuando menos Casa Juanes trabajó 30 años. Cuando menos. 30 años. 30 años. Y se vendía por abonos. Lo mismo te Y iban a era su cobrar que te iban a pagar. tarjeterito, ¿no? Lo mismo te iban a cobrar o que tú ibas a pagar. ¿Y cuál era la diversión en 1975, en los 80s? ¿Qué En hacían aquí los campechanos? 1970, Ujú. por ejemplo, la diversión de la ciudad era Cine Selem. ir al cine. Aquí tenemos una situación muy, muy difícil tal vez de comprender. Cada 20 años se inauguraba un cine en Campeche. Casi cada 20 años se inauguraba un cine. Entonces, nuestros primeros cines son el cine de San Román, que es un cine de barrio, que está desde los años 30 En San Román. en San Román. ¿Cómo se llama? Lo que ahora se llama la Casa de la Música. Está frente al parque de sí, San sí. Román. Sí, lo he visto. Era el cine Jardín y pertenecía a don Pepe Jardín. De cariño para nosotros, don Pepe Jardín, un hombre fabuloso, extraordinario, un personaje de nuestro barrio. Entonces, el cine Jardín elabora desde los años 30. Yo tengo fotografías. Incluso tengo una fotografía donde están construyendo el techo y hay una manta en medio de la calle. La calle es de tierra y está el riel del tranvía, ¿no? Y entonces la manta dice:
apoyemos a Héctor Pérez Martínez para gobernador del estado. Entonces, yo te estoy hablando del 38. Héctor Pérez Martínez. Yo te estoy hablando del 38. Fácilmente hablo del 38. Arturo Shields también estaba en esa época. Y entonces era el cine. El cine Jardín tenía la concesión de la Metro Goldwyn Mayer. Oye, Y Martín, en la pero una entrada. pregunta, don Martín. ¿Qué se proyectaba? ¿Cómo con un proyector se proyectaba el cine? Pero eran proyectores enormes, maravillosos. Mira. Claro. O sea, sí era una pantalla de cine. Sí, no era un cine bien. En los años 30. Desde los 30, te digo, tenían la concesión de la Metro Goldwyn Mayer. Y el sonido de la sala era RCA Víctor Alta Fidelidad. RCA Víctor Alta Fidelidad. Y los boletos se dividían en dos. Adultos y niños. ¿Y cuántos cabían en el cine? En el cine Jardín tal vez entraban como 120 personas. Acuérdate que es un cine de barrio. Entonces, el negocio no era el negocio no era la nevería como la dulcería. No. El negocio era comprar el boleto. El boletaje. Y la dulcería era un servicio más, pero no era vital como ahora. Claro. Entonces, tú gastas hoy 120 pesos en la entrada y 240 en la dulcería. ¿Cuánto costaba el boleto ahí? ¿Se acuerdan? 50 centavos. 50 centavos. Un peso. A ver, pero gánate un peso. Sí, está cabrón. Pero era otra denominación. No, pero totalmente. Acuérdate que existían las monedas de cobre de 20 centavos que eran muy grandes. Entonces, si un peso costaba el cine, ¿cuánto era el salario que uno ganaba ahí de, no sé, de obrero? ¿Cuánto se ganaba uno? Pues era muy poco, pero acuérdate. Vamos a suponer que te pagaran 10 pesos. Pero habían cosas de centavos. Claro. Por favor, un jabón Palmolive te costaba 30 centavos. Saca tu cuenta, te daba. Impresionante, Sí. Te daba. Entonces, después del cine Jardín, entonces habilitan el Teatro Francisco de Paula Toro como cine. También fue cine. Pero eso fue también. Claro, también en la misma Sí, época. no, en la misma época. No, en la misma época. Esos son de la misma época. Ok. Entonces, el Teatro Toro, por la estructura que tenía, se convierte en un cine de primera, de estrenos. De estrenos. No en todos los cines habían estrenos. Si el cine estaba bien puesto, tenía buen equipo de iluminación y de proyección, entonces te daban los estrenos. Entonces, ahí se proyectaban los grandes estrenos. Sara Montiel en El Último Cuplé, que tardó. Una película en Campeche duraba 3 días. Claro, sábado, domingo y lunes. Tener la concesión significaba que venía no sé, la persona que te repartía la película y tú podías nada más manejar esa concesión, ¿no? Sí, venía el que te repartía la película, pero los estudios estaban en Mérida. Ahí había la concesión de la Universal, de la Metro Goldwyn Mayer. En fin, las transnacionales estaban en Mérida. Entonces ellos venían a ver cómo estaba tu instalación, cómo sonaba el cine. Sí, va. Entonces aquí venían los estrenos. Pero Sara Montiel hace El Último Cuplé, 1958. El Último Cuplé. El Último Cuplé. La película duraba 3 días. Los estrenos, sábado, domingo y lunes. Ok. Y entonces, martes, miércoles, jueves y viernes, eran 2 películas diferentes cada día. Hoy te voy a explicar cómo te enterabas. ¿Qué es lo que sucedía? El Último Cuplé hace un mes en Campeche. La gente enloqueció con Sara Montiel y enloqueció con las películas. El primer soundtrack que se hace en España de la música de una película es El Último Cuplé. Sara Montiel dice que la empresa Philips le debe la vida a ella, porque gracias a ella se vendieron millones de tocadiscos para escuchar el disco de Sara Montiel en España. Sara Montiel. ¿Cómo sabías qué película iban a poner? Porque en Campeche no habían periódicos. No habían. No existía el periódico. No había. Entonces, los dueños de los cines mandaban imprimir una hoja tamaño oficio con las portadas de las películas. El estreno del sábado, domingo y lunes, la película fue buena. Entonces, todos los demás días eran películas de años anteriores. O producciones B, de bajo presupuesto. Y entonces tenías una cartelera diferente. ¿Y eso lo ponían cada mes, cada semana? Ninguno lo ponían. Lo imprimían.
y contrataban a varios niños. Y entonces en el centro te lo regalaban o lo ponían debajo de la puerta de tu casa. Cuando tú despertabas, ahí estaba el papel con toda la información de las películas. A mí me tocó Hollywood, cabrón. O sea, Hollywood. No creo que el Estelar. Llegué ya a los últimos años del Estelar, pero yo no sabía que había más cines, cabrón, en Campeche. Claro, pero además de eso, cuando yo crecí, cuando yo empecé a ir al cine a los 7, 8 años, yo iba al cine Jardín porque estaba a una cuadra de mi casa. Pero ya cuando ibas al centro, ya ibas al cine Selen. El cine Selen lo inauguran en 1953 con El Manto Sagrado para una Semana Santa. El Manto Sagrado era una película que se había llevado varios Óscares y todas las estrellas de Hollywood importantes estaban en El Manto Sagrado, dirigida por Cecil B. DeMille. Y tenía capacidad como para 600 personas. Y la estructura era muy moderna. El segundo piso no tenía, ¿cómo se llama? No tenía... barandales. No barandales, sino pilares. No. Era para que puedas ver. Es volado. Era una estructura moderna. Es volado. Entonces, las autoridades no querían dar permiso porque se podía caer. Entonces, el dueño, don Felipe Selen y su hermano, llenaron toda esa galería, la llenaron a su máxima capacidad con sacos de cemento. Su madre. Y la dejaron 15 días. Y no se cayó nada. ¿Tampoco? Y dieron el permiso para abrir el cine Selen. Don Martín, yo tengo una duda aquí entre nosotros. Sí escuché en alguna vez que transmitían películas porno en algunos cines aquí en Campeche. Termino la historia y te cuento esa parte. Puerco. Después, es que todo se escucha muy sano, Lix. No. Ya te encanta la No. Bueno, es que a lo mejor no sé hacer esa parte, ¿no? Pero cuando después de que el cine Selen termina su ciclo importante, se inaugura el Cine de la Cruz, donde ahora están las oficinas de Teléfonos de México. De Correos. No, coño, ¿dónde está Teléfonos de México? De México. Sí, es cierto, tiene toda la razón. Eso era el Cine de la Cruz. Y tenía una capacidad como para 1,500 personas. Es que me has dicho enfrente de la luna. ¿No es la luna? Chinito, Pekín, ¿no? No, ni ninguna luna. Allá en la esquina está el Palacito Chino. Palacito Chino. Ninguna luna. La luna está a la vuelta. Entonces he perdido, compañero. Ya se lo probado. Y entonces allá, era un cine enorme. Por primera vez hizo un cine donde nadie te podía tapar. Porque todo venía así en desnivel. Claro, ya tenía el formato de cine como tal. De cine, como más acercado a lo que tenemos ahora. Nadie te podía tapar porque era así en desnivel, con una nevería enorme. Y entonces en la nevería estaban fotografías inmensas, coloreadas, de los artistas de moda, Eric del Castillo, Irán Eori, Anel, etcétera, ¿no? Después que termina su ciclo, el Cine de la Cruz, entonces construyen el Cine Estelar. El Cine Estelar. Y de ahí va para el resto. Ya de Hollywood. Lo que sucede es que los cines cumplen un ciclo. Aquí la gente construye algo y ahí lo deja hasta que se cae. ¿Qué pasaba con el cine Selen? No lo modernizaron. Cuando prendías la radio y pasaba la publicidad, decía, Cine Selen, la catedral de los cines en Campeche presenta. La catedral, ¿por qué? Único, con butacas acoginadas y aire acondicionado. Ese era su marketing. Era lo máximo. Entonces todo estaba forrado de madera. Ahí llegaban las caravanas Corona de don César Vallejo. Allá llegó la Sonora Matancera con Celia Cruz, Tongolele, María Victoria, Lola Beltrán, Amalia Mendoza, Toña la Negra, César Costa. ¿Cómo es que no hay fotografía de esa puta madre, verdad? Para hacer ¿Por qué? Porque aquí no existen archivos. Porque a nadie le ha importado. A nadie. ¿Imaginas hacer en el malecón así como hacen a veces en el Paso de la República, en el Paso de la República? Esas fotografías del Campeche antiguo, ¿no? Estaría muy bonito. Mira, ¿sabes? Una ciudad cercana a nosotros que tiene un archivo extraordinario es Mérida. Búscate una página en el Facebook que se llama Yucatán Pasado Glorioso, algo así se llama, o Mérida Pasado Glorioso. Y es una cosa extraordinaria. Bueno, el estudio Guerra, que fue el estudio fotográfico como de 1890 hasta que se inventó la fotografía digital, fotografió todo. ¿Sabes qué es todo? Hasta los burdeles de principio de siglo. En Mérida. Hasta los burdeles. De principio de siglo. Se tapaban la Aquí cara no todavía. tocamos, ningún se tapa la cara.
Esas, tú que mandas a tapar la placa de tu carro. Esas son mariconadas de ahora. Mira, ahí la gente salía muy orgullosa de lo que estaba haciendo. Pero ¿qué es lo que sucede acá? Como todos los ciclos cumplen, todo tiene un ciclo en la vida. Entonces, cuando se termina esa parte de los cines importantes como el Selen, por ejemplo, como el Teatro Toro, termina el ciclo como físicamente, porque ya existían modernos, ¿no? Modernos, salas modernas. Y viene la debacle del cine mexicano, ¿no? Que tiene un repunte con Bellas de Noche. Bellas de Noche, ¿sabes por qué se llama Bellas de Noche? Porque cuando va Guillermo Calderón Still, que es el productor de la película, a pedirle el apoyo al hermano de Luis Echeverría Álvarez, que es el presidente de la República, su hermano el presidente del Banco del Cine Mexicano, del Banco Cinematográfico de México. Y le dice él, ¿qué es lo que quieres hacer? Pues quiero hacer una película, que la película es hermosa, muy hermosa, y ustedes nunca la han visto. Entonces en las estrellas eran Sasha Montenegro, Jorge Rivero, una mujer preciosa que se llama Leticia Perdigón y la Sonora Santanera. Pero además venían las vedettes de moda, Mabel Luna y todas esas. Y le dice él, bueno, te doy el préstamo, pero ¿qué nombre le vas a poner? Y entonces el Güero Castro, que es el director de la película, pues acababa de filmar en Francia. Luis Buñuel había hecho una película que se llamaba Bella de Día, con Catherine Deneuve, una película de culto, ¿no? Que era un ama de casa muy propia y todo, pero cuando llegaba la noche iba a una casa donde se ejercía la prostitución de altos vuelos. Pues entonces se va a llamar la película Bellas de Noche. Bellas de Noche, por eso. Y entonces por eso se llama Bellas de Noche. Y es el regreso al cine de una gran rumbera del cine mexicano que estuvo en Campeche, que se llama Rosa Carmina. Ella era la dueña del cabaret y hace un número musical en la película. Una película muy hermosa. Por supuesto, cuando Guillermo Calderón Still ve que la gente rompía la puerta para ir a ver Bellas de Noche, dijo, este es el filón. Porque la gente, el periodo de Luis Echeverría Álvarez como presidente, manda a llamar a todos los productores de cine de México y les dice, señores, hasta aquí llegaron. De ahora en adelante, el Estado va a producir el cine mexicano. Claro, vio el negocio. Y entonces, no, le querían dar un tinte intelectual. Sí. Las películas intelectuales están muy bien, pero no rompen taquilla. Sí. Eso que quede claro. Para eso hacen los festivales, coño, ¿no? Claro. Mercado selecto. Entonces, los productores se quedaron amarrados de manos. Entonces, cuando Guillermo Calderón logra el préstamo del banco, pues hacer una película que estuviera asegurado. Cuando él ve el éxito que tiene Bellas de Noche, se van sobre el tema hasta explotarlo hasta el cansancio. Y ya, eso fue lo que sucedió. ¿Por qué viene la exhibición de cine porno en Campeche? Porque aquí en la ciudad, una provincia llena de prejuicios, de complejos, de deseos mal vistos. Pues así como que mucha represión, ¿no? Se cerraba la gente la puerta y dale con todo. O sea, que te quedo chupa tu pie. Ay, no se ve mal. ¿Cómo te va a chupar tu pie? Tus fetiches. Exactamente. Me vio la cara de chica. Algo presentí. Sí, algo te vio. Algo presentí. Óyeme, entonces, pues dice, ¿y ahora qué hacemos para que siga sosteniéndose esta empresa? Claro. Y el primero, que la sociedad que manejaba el Teatro Toro decide exhibir cine porno. Lo que en México se exhibía a la medianoche, aquí se pasaba a las 7. ¿Es cine de noche? Y no era así algo como de que voy a hacer cola para entrar ahí, que no me vayan a ver. ¿No? ¿Normal? Agarra tu crema acá. No, y te metías a ver cine porno. No, y vaselina. Vámonos. Imagínate, el Teatro Toro tiene 600 lugares. Y es un teatro de madera. Imagínate tú, eso en su máxima capacidad. ¿Cómo se dice eso? La fórmula. Te pasaba una película porno light de 5 a 6 y media. ¿No? Porno light, sí. 5 a 6 y media. Como que lo entendías, ¿no? Claro. Sí.
Puedo arrimar. La cámara no bajaba. La película de las 6:30 Ajá. era la película porno. Ya te completa. Entonces nos venían las producciones que se hacían en Europa, porque para eso en Estados Unidos ya era legal. Y entonces nos llegan las películas de las estrellas, como John Holmes, por ejemplo. Nos llegan películas de las estrellas. En ese momento del cine porno nos llegaban a Campeche, además en un formato de 8 milímetros, un formato grande. Pero además yo quiero decir algo muy importante que ustedes no saben. Las películas porno de los años 70 tenían tema musical. Tenían grabaciones de Golden, todas las Golden tenían de sus... No sabes lo que estás diciendo. Estas películas tenían tema musical, tenían tomas en exteriores. Tenían trama, tenían una trama. Entonces era otro tipo de cine. No sirve mi y venía... No, era una historia. No un pretexto. Era una historia. Entonces, con paisajes, con películas filmadas en Londres, en Italia, la campiña italiana, ¿no? España, etcétera. Y era lo que se pasaba. Pero algo muy importante. En las películas comunes y corrientes, quienes se encueraban eran las estrellas, las mujeres, ¿no? En las películas comunes y corrientes. Cuando un hombre se encueraba, no sé, imagínate una estrellota como Jorge Rivero, como José Alonso, como Armando Silvestre, ¿no? Que se encueraban y hacían un desnudo de espaldas o algo así. Los hombres se reían. Yo nunca entendí esa actitud. Los hombres se reían. Bueno, aquí, en el cine porno, hay algo de eso. En el cine porno había un silencio sepulcral. No había risas, no había gritos, no había insultos, nada. Era un silencio tremendo. Terminaba la función y ya estaba la gente afuera esperando la siguiente función para entrar. Con la naturalidad con la que tú vas a comprar medio kilo de frijol a la comercial mexicana. Los problemas vinieron después. La gente empezó a tener, la siguiente generación empezó a tener problemas de prejuicios más grandes. Y después el cine Selen copia la fórmula y entonces tienen una segunda vuelta. O sea, tú entrabas al cine Selen y había gente hasta en los pasillos, porque se permitía antes el sobrecupo. Parados. Viendo cine porno. De pie. De pie. Parados los caballos. Sí, de pie. Entonces, que estaban estrenando una película de Angélica María y la gente estaba en los pasillos de pie, o sea, era sobrecupo. Había sobrecupo y era la cosa más común del mundo. Entonces el cine se le copia esa fórmula y le va extraordinariamente bien. El Teatro Toro, la sociedad, la universidad, lo recupera y deja afuera a la Universidad Autónoma de Campeche, recupera el Teatro Toro, porque siempre lo tuvo. Y la sociedad queda afuera, no saben qué hacer. Y entonces alquilan un área donde había sido una arena de box. Y lo nombran el cine de la 16. Y entonces el cine de la 16, que era un cine de barrio, se transforma en un cine porno. Y era más cómodo, porque ya no estabas en el centro de la ciudad, ahora estabas en un barrio. Claro. Y tuvo un éxito tremendo. Bueno, ¿por qué tanto éxito? Bueno, porque no era muy común tener una videocasetera, que lo primero que vino fue el sistema beta y después vino el sistema de VHS. Bueno, lo comprabas. ¿Y a quién le rentabas una película? Si no había dónde rentar una película. Entonces el maestro Rosado, el señor Rosado de San Román, se le ocurre rentar películas. Compró como 200 películas originales y las copiaba. Entonces te alquilaba la copia. Obviamente tú nunca pudiste ver, nunca pudiste saber si tu videocasetera era buena o era mala, porque era una copia, ¿no? Pues era una forma de entretenimiento y tenía un apartado de cine porno. El cuartito. Pero no ningún cuartito.
Era un catálogo. Rocco en el Entonces, cañón del tú sumidero. tú ponías la número 53, ¿no? Y entonces ya te lo daba, pero era una copia. Bueno, entonces, el poder adquisitivo no era para muchos poder comprar una videocasetera, pero era más fácil entonces ir al cine. Entonces, en el cine, tú tenías un aliado genial, las sombras. ¿Mm? Entonces, en el cine era permitido todo. Y lo que te voy a decir, tal vez a ti, tal vez ustedes no lo crean. Y si no lo creen, tampoco pasa nada. Yo esto lo escucho por testimonios de la gente que estaba en la galería o en las partes altas del cine. Porque yo iba a ver la película. A mí sí me daba miedo. Me daba miedo que me asaltaran. Me daba miedo que se rompiera algo del cine, porque el cine todo era un cine viejo. Okay. Me daba mucho miedo eso. Entonces, pero sí, algunos compañeros míos que incluso eran un poquito más grandes que yo, y muchos todavía están en este mundo y deberían de contarlo. Entonces, me contaban todo lo que sucedía allá arriba, ¿no? O sea, arriba era la onda. Entonces era todo contra todos. ¡Qué maravilla! Sin ningún prejuicio. Porque el problema acá no es que hagas sexo. El problema son los prejuicios. Lo que te van a decir. El problema es que, mira, la infancia es destino. Entonces, desde niño te dicen, te está viendo Dios. Todo lo que hagas te está viendo Dios. Entonces, después, el segundo tema es, ¿qué palabras acaba de el echar? sexo es pecado. Pero te lo está diciendo alguien que suponemos que no practica el sexo como es el padre, ¿no? El sexo es pecado. Entonces, ¿cómo carajo va a decirme que es pecado algo que tú no estás haciendo? ¿Y a ti quién te dijo que es pecado? Claro. Entonces, eso hace que la gente, el mejor aliado que podía tener en el cine era la sombra. Claro. Los sitios oscuros. ¿Sí? Claro. Y entonces eran cines de mucho ambiente, ese ambiente que se daba en cines como en México, como en el cine Teresa, que de ser un cine de primera categoría donde estrenaron las películas de Dolores del Río del Indio Fernández, terminó siendo un cine porno. Bueno, ese ambiente ahí, así estaba. Y entonces tú veías a aquella persona que caminaba hasta el fondo del pasillo, volvía a regresar. ¿Por qué los podías ver? Porque se podía fumar. Entonces, sacabas el aire y se prendía el cigarro. Y tú ves que la gente estaba pasando. Y de repente en el palco ya no eran tres, nada más aparecía uno. Y todos sabíamos qué estaba sucediendo. Y a nadie le importaba. Cuando entonces aparecen los videoclubs, antes de Blockbuster, en el centro, en los barrios, aparece el negocio de la renta. De la renta, con formatos de la renta original, del video original, ¿no? Entonces, pues ya no es mucho negocio ir al cine, porque la podías ver en tu casa. Entonces, eso te indica que todo tiene un ciclo. Claro. Creo que ya hablé mucho. No, la verdad que nosotros, es magnífico escuchar estas anécdotas. Yo estoy picado, no se lo imagina. Yo me quedé picado. Muchas gracias. No se lo imagina de cómo esta ciudad ha transitado todas esas etapas. Hemos andado todos los caminos, pero de manera hipócrita. Mira, no existían los bares gay y tampoco te dejaban pasar, porque existía algo que se llamaba derecho de admisión, que hoy no es válido. Sí, claro. Entonces tenía un letrero ahí que decía derecho de admisión, y si el portero veía así que estabas así como que muy loquita, muy así como que... Así como que te veas así media silvestre. Ya no hay lugar. No te iban a dejar pasar. Ya no hay lugar. No te iban a dejar pasar. Ya está lleno, ya no puedes pasar. Así te decían. Entonces, mucha gente gay, entonces se reunía en donde estaba la puerta del Kimberley, en esa parte de los arcos, ¿no? Esta anécdota te la voy a contar rapidito porque ya hablé mucho. Allí se juntaba toda la gente gay. Entonces, después de determinado tiempo, cruzaban al Parque del Centro. Y entonces en el Parque del Centro, que si corrían, que si platicaban, que si gritaban, que si qué. Y de pronto, por las 4 esquinas del parque, ya estaba parada la jaula. Y agarrarte.
¿Pero por qué me vas a detener? Por algo que es sumamente elástico. Faltas a la moral. Que puede ser cualquier cosa. Una camisa que pareciera más blusa era una falta a la moral. Un meneo, faltas a la moral, claro. Entonces, Ezequiel Morales, que hace poquito murió, cruzaba corriendo a casa de don Gonzalo R. de la Gala, que eran de las familias de linaje y un gran compositor campechano, que vivía a un costado del parque. Entonces tocaba la puerta. Entonces salía don Gonzalo. ¿Qué pasa, Ezequiel? Nos quiere llevar la policía. Ahorita abajo. Entonces bajaba don Gonzalo de Regala en su bata de seda y abría la puerta. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y se enfrentaba a la policía. Claro. Es que don Gonzalo está haciendo ruido. ¿Qué ruido? Si yo soy el único que vive acá. Vea usted, todos los demás son tiendas. Está la catedral, las otras tiendas, unos restaurantes que ya cerraron, y yo soy el único que vive acá. Y yo no me he quejado. ¿Y usted por qué se los va a llevar? Y ante la falta de argumentos, los soltaba. Cuando muere don Gonzalo, la que bajaba a defenderlos era Roxana, su hija, que era una belleza extraordinaria de la época, ¿no? Eso nos y entonces, allá esa es una historia que nadie escribe. Yo la cuento siempre, ¿no? Sí. Pero que nadie la escribe. Entonces, ¿qué pasaba? Estabas en el parque y de repente pasaba un carrazo, así. Y de repente volvía a pasar otra vez el carro. Y entonces el señor... ¿Qué onda? Que nada. Sí, le decías a tu amiga, ahorita vengo. Va a Querétaro. Anota la placa del coche. No, porque si de alguien te va a matar, que sepas quién fue. Claro. Entonces, se iba en el carro con el señor, que era un empresario, que era un político, un padre de familia honorable, claro. que al otro día, domingo a las 12, estaba en misa. En la misa, Su claro. familia, claro. ¿no? Y si te vi ni me acuerdo. Sí, claro. Y muchas historias más. Oye, qué padre, la verdad que con Martín. Lo tenemos que volver a invitar para que empiecen así como que hoy, terminó ahorita. es correcto. No tiene que empezar ahora. Fíjense Yo con mucho gusto. que le voy a hacer un comentario. Nuestro formato siempre ha sido como de 50 minutos, no ha pasado una hora. La verdad que hoy ya llevamos un cierto tiempo, ya 1 minuto y cuarto. Y la verdad que yo lo vi pasar súper rápido, ¿eh? Porque, ¿sabe una cosa? Aparte de que nos estaba platicando de la historia de Campeche, de todo este anecdotario, tuvo la sensibilidad de apegarse a que nos riéramos de estas anécdotas, que fue lo que lo hizo tan divertido que no vimos pasar el tiempo. La verdad que... Es correcto. Porque le pegó esa parte de su sentimiento. Hay ¿no? que saber contar las cosas. Es correcto. Y algo muy importante, mira. Cuando tú en la vida aprendes a burlarte de ti mismo, no te pasa nada. Ya lo hiciste. Ya no te importa nada. Mira, yo escribo de todo, pero la gente me ubica más en el carnaval. Y bueno, no es... Hay que invitarlo porque es crítico. La gente le tiene miedo a la crítica de don Martín Serrano. Eso pasa, pero para terminar, yo escribo de muchas cosas, ¿no? Escribo estas historias que nadie cuenta, yo las escribo porque las viví. Pero las tiene escritas en algún formato, porque hay que guardar. ¿Cómo no? En Word, en mi computadora. No son públicas. No me vayas a preguntar que si voy a hacer un libro porque nadie lo quiere pagar. No son públicas. Pero sí, las escribo en el Facebook. Ah, ok. Tú me agregas al Facebook y tú puedes encontrar todas esas historias. Ahora hay que hacer ese compendio, don Martín. Pues yo lo tengo, pero escúchame, entonces yo escribo y a veces a mucha gente no le gusta lo que escribo porque si hay algo que aquí nos afecta mucho, a mí no, pero a mucha gente sí les afecta, es la verdad. Aquí tenemos que vivir como en el cuento ese infantil del traje del rey. Entonces le hacen un traje al rey, pero el rey va desnudo. Pero nadie le puede decir al rey que va desnudo. No le puede decir la verdad. Claro. Y entonces cuando pasaba el rey le decía, qué hermoso traje, está espectacular, qué bien se ve usted, majestad. Pero el rey va desnudo. Entonces así vivimos acá. Así vivimos, es correcto. No puedes decir la verdad porque te llueve. A mí me han dicho, creo que soy una de las personas más denostadas de las redes sociales. Hombre, ¿cómo va a ser? Pero sí, claro. Porque mira, cuando la gente no tiene argumento para rebatir lo que estás diciendo, entonces te insulta. Es verdad. Te insulta. Como, no sé si lo puedo yo decir aquí, como cuando vas a la escuela en la primaria, ¿no? Y al compañero te dice, y no sabe qué responderte por lo que le estás diciendo. Chica, tu madre. Sí, ya, pleito. Ya. Sí. Porque no tiene nada que decirte, entonces la gente recurre a la ofensa, recurre al insulto.
Entonces me dicen, pinche viejo gordo, gordo, gay, de lentes, calvo, viejo. Porque no tiene Eso argumentos. Ya lo sé. ¿Para qué me lo repites si ya lo sé? No me estás diciendo nada nuevo, no me estás diciendo ninguna verdad. Y entonces yo soy el que me burlo de ellos. Claro. Pues sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos que vivir, que yo me niego a eso, y ya estoy muy viejo como para cambiar. Yo me niego a vivir en el grandísimo, espectacular y magno Club de los Elogios Mutuos en el que vivimos nosotros, en esta ciudad. A su puta madre, cabrón. No. Una frase. Yo le saqué desde que dijo, la infancia es destino. Puta madre, cabrón, qué chingona. No, la verdad que... Es la verdad. Y no lo digo yo, ¿no? ¿Cómo fue? No me opongo a vivir en la falsedad de los elogios. No pretendo vivir jamás en el mundo del Club de los Elogios Mutuos. Óyeme, qué bonito bailaste el jarabe tapatío. Te falta un pie, pero lo hiciste bien. Echaste ganas. Entonces, y salen y dicen, es que esto que vamos a presentar lo hice con mucho esfuerzo, un gran trabajo. Cuando tú empiezas a decir eso en un espectáculo, es que es una porquería seguramente, y porque no sabes cómo justificarlo. Es correcto. Y a mí, esas pendejadas no van conmigo. Don Martín, muchísimas gracias. Yo le puedo decir a ustedes que estoy muy agradecido que se acuerden de invitar a los viejitos como yo. No, y de verdad que... Yo creo que... Hay que hacer otro, hay que hacer otro, pero ya con este... Busquen los temas Claro. y los desarrollamos. Queríamos hacer el primer programa con una persona seria, el primer programa con esta parte de esta historia de Campeche, porque digo, siempre nos hemos caracterizado por hablar de puro desmadre, y esta vez queríamos hacer esa parte de esa seriedad. Ser un poco ocultos. Sí. O sea, yo creo que se puede hacer todo. Leemos, o sea, Se puede hacer de todo. Para que piensen la gente, sí leemos, pero vean que son Exactamente. personajes. Claro. No somos como borrachos. Yo les agradezco mucho la entrevista. Repito lo que dije al principio. No doy muchas entrevistas porque no me llaman. Porque me tienen miedo. Porque a veces la gente dice, ¿y si me regaña? Claro. ¿No? Y se van con esa imagen. Y la verdad que yo no soy lo que eso que la gente dice. No. Simplemente las cosas hay que decirlas como son. ¿Por qué voy a insultar? No, yo no tengo por qué insultar. Las cosas hay que decirlas como son. Y no pasa nada. El insulto que... No, pero es que no es insulto, es la anécdota que está platicando. No, pero él lo insultó en todo el programa, que es una característica que nosotros tenemos, ¿no? Sí. Es una palabra no había ninguna, digo, 2 que 3 así. Sí, muy contadas. ¿Qué le pareció el formato, don Martín? ¿Qué le pareció el formato? ¿Qué le pareció el programa? A mí el formato me gusta. Denos por su crítica. Porque mira, pasa algo, no se están inventando. Claro. Porque aquí, que hay las inventadas sobran, hasta bajo las piedras hay las inventadas, ¿no? Hay gente que dice que si, yo sé mucho de la historia, te curan con la mano y no. Ustedes salen y se sientan a platicar lo que saben platicar y cómo lo saben platicar. Entonces eso se llama honestidad. Eso de inventarme un personaje y cuando yo me siento en el micrófono y después, digo, está bien. Digo, si de eso se trata. Pero aquí se trata de hablar como hablo yo, como hablan ustedes, con su estilo, con sus formas. Pero además, muy importante, mira, que preguntan lo que no saben. Y eso a mucha gente le da vergüenza. ¿Cómo va a ser? Si uno no puede a mucha gente le da vergüenza. Entonces, te voy a decir por qué sí puedo regresar. Porque me siento a gusto. A mí cuando las cosas no me gustan, me voy. No me tengo por qué quedar. Bueno, ni siquiera termino la entrevista. Se para y se va. Solamente una vez lo he hecho. Dijo, esto no es para mí y me voy. No le agradecemos que haya estado con nosotros, que se sienta a gusto con nosotros. Porque la verdad, siempre aprendemos de estas partes, de esa historia. Porque eso queríamos conocer de usted, Martín, que nos platicaba mucho nuestro productor de usted. Claro. Sí. De verdad, yo les agradezco mucho. Yo creo que deberían de entrevistar un poquito más a la gente de la tercera edad. Que tenga cosas que decir. Digo, porque también hay gente ya mayor que no sabe decir ni la hora. Que no rebuznan porque no se saben la tonada. No sabe decir ni la hora. Pero es importante que contemos esto que nadie ha escrito. Es correcto. No, y que hoy nos llevamos esta parte. Porque que conocemos, o sea, que no conocemos. Cree que lo que está viviendo hoy, así fue siempre.
Yo soy de la generación que te correteaba la policía, que te subían a una patrulla, que tenías que si ibas a una fiesta gay, pues te encomendabas a San Judas Tadeo para que no llegara la policía, porque la policía llegaba y te botaba a la puerta de tu casa, y entraba y te jalaban y te metían a la jaula. Eso, man. Porque un vecino había denunciado que había una fiesta gay. ¿Cómo vas? Y entonces, hay muchas cosas que platicar. Ahorita si hay una fiesta gay, puta, se llena esa pendeja. Claro, por supuesto. Por supuesto. De los que ya son. Dice, ya no cabemos. Ya no cabemos. Ya no hay. Ya no hay cupo. No, ya no hay reservas. Ahora ya no hay cupo. Ya no hay cupo. Muchísimas gracias. No, pues, amigos, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que hayan disfrutado como nosotros lo hicimos esta noche. Y nos despedimos, hermano. Nos vemos en Whisky Lucan ahorita para echarnos unas chelas allá. Y ya que me llené con lo que nos mandaron, hermano. Puta, está chingón esa pendejada, ¿eh? Así que nos vemos ahí en Whisky Lucan una vez. Claro, hermano, nos vemos el próximo programa. Así que estamos pendientes, amigos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, Martín. Buenas noches.